sufrí hambre, ni frío, ni nada. Mi padre tenía chofer en la puerta. Era contador de la casa más grande de San Luis, Moyo Hermanos. Era contador español, literato, amigo íntimo de Federico García Lorca y de, bueno, ahora no me voy a acordar el nombre, pero ya te lo voy a decir. Y él se escribía con él y hizo una depresión muy grande cuando lo mataron a Lorca, porque mi padre se vino a los 18 años de allá, con un tío que lo trajo porque acá no había contadores. Y bueno, él desarrolló su carrera en Santiago del Estero y después se vino a San Francisco del Monte de Oro, porque ahí venían el oro que se sacaba del Trapiche y de un lugar cercano ahí, que no me recuerdo el nombre ahora, pero lo tengo acá dando vuelta en el cerebro, Carolina. De ahí venía el oro y toda la leña y los productos del norte venían por San Francisco para San Luis y de San Luis a Buenos Aires, por el Camino Real. Por el Camino Real. Ese que, sí, exactamente. Mi papá vino ahí la conoció a mi madre, que tenía 16 años, 15 años tenía, y le sacó el auto a mi tío Alume, de los Alume, que yo siempre hablo acá, que ella estaba en la casa de ellos, porque mis abuelos tenían una casa más chica y como eran muchos hermanos, ella estaba siempre con mi tía Teodora, que era la hermana, y era la más chica, mi mamá. Sacó el auto sin saber manejar, se paró al frente del negocio donde estaba mi papá, que era jovencito, y le dice: vení, gallego, subí que te voy a llevar a dar una vuelta a la plaza de San Francisco. Y lo subió, y salió en el Ford T, de esos Ford viejísimos, ¿viste? Y esquivó cosas, terminó en el medio de la plaza mi mamá, y ahí se enamoraron. Vení, gallego, que te voy a llevar a dar una vuelta en el auto, porque el único que vio ahí que estaba parado para ir con alguien, ¿viste? Era en la esquina, el negocio, y bueno, así fue que se conocieron. Mis padres tenían una cultura muy, muy grande. Yo no tengo nada de lo que él sabía, y leía aproximadamente un libro o libro y medio por día, a pesar de que trabajaba 11 horas diarias, porque antes se trabajaba el sábado también, y leía todos los diarios que venían de Buenos Aires, en el ferrocarril, venían los diarios, y él se los leía todos, y se dormía más o menos a las 4 de la mañana, a las 8 de la mañana estaba levantado para irse al negocio, y sumaba así: 7, 28, 24, 25, 16. Tenía una capacidad. Yo nunca pude sumar ni siquiera 2 cifras de la misma forma. Y fíjate vos, siendo contador, le gustaba la literatura. Él se leyó todos los famosos y todo. En casa llegaban cartas de escritores, había siempre tertulias en mi casa donde se juntaban el cura, el obispo, los ¿cómo que se llaman estos? El poeta Agüero, de Merlo San Luis, los de la casa sanmartiniana, los jesuitas y los dominicos y los franciscanos, que eran mi mamá hacía empanada, y ahí se juntaban y hablaban de literatura, de política, de Franco, de Hitler, y yo me crié escuchando esas cosas. Creo que mi educación y mi cultura fue de oído, porque yo no leía nada. A mí me gustaba irme al taller mecánico de mis tíos, que era Rosendo Hernández y Pichilo Vega, que fueron campeones argentinos en turismo de carretera, con el número 12 y los colores de Boca, y le ganamos a los Galvez el gran premio de ese año por 1 segundo.
En esa época ganar por un segundo es un milagro. Bueno, ganamos por un segundo. Vos sabés que yo me iba al taller y ahí me quedaba. Y también me iba al campo de mi hermana a ordeñar. En esa época se hacían, tenía riego el campo, ¿no? Porque estaba los diques en San Luis, le daban agua al campo, por eso tuvo tanta plata mi cuñado, ¿no? Y venía el agua y yo le ayudaba a abrir los canales para regar por inundación, se regaba un potrero y después el otro, después y el otro, y era fácil porque era tierra blandita, porque estaba toda arada. En esa época se araba mucho, ¿no? Entonces, Era fértil. fértil, sí, lo que pasa es que era un clima muy seco, pero por eso los animales no se enfermaban. Pero en el que tenía agua andaba bien. Mi cuñado tenía agua. El papá de él, que era español, también compró campos alrededor de la ciudad. Ahora, el edificio de la capital de San Luis, el edificio donde está, digamos, la casa de gobierno, era terrenos de mi hermana y de mi cuñado. Estaban alrededor de la capital, eran 250 hectáreas que estaban así, pero con un riego era increíble. Y yo les ayudaba, antes se ordeñaba a mano, así, y yo no tenía fuerza, ¿entendés? Y él se reía porque él me largaba el chorro grande y decía así, Antoñito, y sentadito en el banquito, ¿me entendés? Sonso por ahí porque yo no le ataba la cola a la vaca y él no me decía nada. A propósito, total, un balde que tirara de leche lo hacía a propósito para que yo aprendiera, después aprendí. Así que la vaca me hacía caca por todos lados y me pegaba con la cola. Después me di cuenta que había que atarle la cola. Esas son anécdotas de pequeño, ¿no? Y quise ser piloto civil de aviación. No, de guerra, es decir, de escuela militar. Mis padres no me dejaron. Me hinqué para que me dejaran volar. No, no me dejaron. Mi padre me decía, si sos militar te van a matar en la primera revolución porque vos sos transparente, decís lo que pensás, no te podés quedar callado. Y eso creo que tenías razón. Me iban a matar, me iban a fusilar en la primera junta, como dice acá mi entrevistador, que quiero tanto, este chico. Y vos sabés que también quise ser mecánico. No me dejaron. Quise ir a la escuela industrial. No. Y mi madre me levantaba a las 6 de la mañana y me mandaba al hospital a ayudarle a operar todo el verano, a operarle a mis tíos. O sea que yo medicina desde los 6 años, desde los 10 años quiero decir, ya me mandaba al hospital y las monjas me vestían. Y me desmayaba cada 2 operaciones, me desmayaba porque la sangre me hacía mal. Y me caía así, decía mi tío, vístanlo de nuevo. Y me vestían y yo volvía y me quedaba quietito al lado de él, ¿viste? Mirando al principio. Después yo ayudaba, ya cuando tenía 14 años, le metía cualquier cosa yo. Allá había muchos quistes datídicos, se operaba mucho pulmón, así que tenía una cancha para operar pulmones yo, y tengo un hijo especialista en pulmón, fíjate vos. Así que yo la mamé a la medicina. Entonces, cuando llegué a 17 años, no me dejaban hacer lo que yo quería, dije, bueno, voy a ir a estudiar medicina. ¿Y por qué a la católica? Porque mi papá era muy cristiano, era muy católico, muy amante de los jesuitas. Él se había criado en un colegio jesuita en España. Y él los quiso apoyar. Yo después te puedo mostrar una nota, un diploma de agradecimiento de la universidad que me mandó a mí, porque la universidad en esa época era privada y no tenía reconocimiento oficial. O sea que los médicos que allí se recibían tenían que rendir una habilitación posterior para que después te dieran el título oficial. Y mi papá me dijo, hay que ayudar a los jesuitas, vos vas a ir a la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, yo fui
y después tuve que rendir. Fui la última promoción que rindió el examen de habilitación ante un jurado de profesionales de la Universidad Nacional, que me felicitaron y se largaron a reír porque no sé qué es lo que fue que dije yo, una palabra que no la pronuncié bien, que fue lo único, me pusieron 9. No pronuncié bien una palabra y se reían y no paraban de reírse. Y yo también me puse a reír, el enfermo también. No, yo dije que en esos casos de colecistitis, porque me tocó un caso de colecistitis y que el paciente se ponía amarillo, también podía influir en la conjuntiva y el pelo. No dice la viejita, salta la viejita que estaba en la sala, la paciente, y dice, no, dice, el pelo me lo he teñido. Así que yo, de a eso se reían. No, dice, yo el pelo me lo he teñido, no era así. Llegué a Villa Concepción del Tío en el año 1971, en ocasión de que estaba terminando mi residencia de medicina general, es decir, una especie de medicina donde el médico se formaba en todas las especialidades, porque como en esa época había habido conflictos bélicos con Chile, nos habían preparado como para ser médicos de campaña, es decir, que supiéramos atender un quebrado, un accidentado, una arteria, un abdomen abierto, un tórax abierto, etcétera, etcétera. Entonces, yo estaba terminando esa residencia en la época del general Lanusse y me mandan acá a Villa Concepción del Tío porque se estaba produciendo una pequeña problemática corruptiva en el dispensario local. Es decir, estaban por vender el puesto de técnico de quinta, que es médico de dispensario, a un médico que iban a traer los médicos que había acá en la zona, a través del colegio médico. Entonces el Ministerio de Salud intervino diciendo que eso tenía que ser por concurso o por elección del ministerio, no por una venta, no se podía vender un puesto. Entonces yo vine acá como mandado por la jefatura 4 de San Francisco a Villa Concepción del Tío, y con esa premisa de atender todo lo que fuera necesario y disolver la temática que se estaba realizando acá para traer a otro médico o no sé. Pero yo venía simplemente por un tiempo, no era mi destino este. Mi destino iba a ser un hospital de frontera, un hospital de una provincia del sur o un hospital de Córdoba, como el Hospital Córdoba, el Misericordia, donde yo iba a ejercer mi profesión de médico de todoterreno, que se llama. Fue así que al llegar acá vi semejante pobreza y una desatención muy grande de la parte de la gente de menores recursos. Es así que algo me hizo pensar mucho en este pueblo y se hizo una reunión, me acuerdo que me invitaron a comer a Colonia Las Pichanas, que en ese tiempo era colonia de Villa Concepción del Tío, donde estaban muchas familias, los Colazo, los Muñoz y otras más que en este momento no me recuerdo, pero eran muchos gringos que actualmente viven inclusive en esta zona y en esa zona. Y allí me pidieron que me quedara. Yo no dije nada, pero algo pasaba que probablemente me estaba como que gustando estar acá en este pueblo.
Y en el correr de los días y atender a la gente, a la población, me llega un chiquito quemado totalmente con agua hirviendo y yo no tenía nada para hacerle. Era un dolor exquisito de meses el chico. Tenía 2 meses o 3 meses en los brazos de su madre. Se había caído una olla de la cocina, que en esa época eran, en los tambos eran cocinas a leña. Y el chiquito quemado, o sea, sin piel, no tenía ninguna posibilidad de vida, pero el dolor era intensísimo. Y no se me ocurrió nada menos que buscar en las personas que vivían al frente de casa, que era una familia Rodríguez, un fuentón y lo llené de agua tibia. Lo metí en el agua tibia para calmarle el dolor y le puse unas gotitas de morfina en su lengüita para que la absorbiera y le calmara el dolor. Mientras estaba en esa acción médica, yo sabía que se me moría y no podía hacer prácticamente nada. Ahí se ve que me dio la fuerza necesaria o no sé qué pasó, que yo dije, de acá no me voy a ir, acá me necesitan porque acá hay que resolver montones de problemas que no están resueltos. Entonces el chiquito se me fue muriendo de a poquito y él se echaba agüita en la boca, tomaba agüita de la que yo le había puesto en el fuentón y así fue pagando su vida. Y yo me quedé en este pueblo por eso. Ya tenía 2 o 3 hijos, 2 hijos, 3. Pablo, Juan Antonio y Verónica, recién nacida. Y me acompañaba Mildred, que era mi esposa, que era farmacéutica, una mujer muy preparada y que sabía tanta medicina como yo porque era una persona muy ávida para la lectura, le gustaba leer muchísimo y aparte sabía mucha química, mucha física, mucha matemática, mucha anatomía. Entonces me ayudaba muchísimo en todas estas cuestiones, en la salud de la gente, en investigar qué enfermedad teníamos. Compramos un libro que se llamaba La Praxis Médica, que lo ves allá atrás vos, que es un libro que se iba insertando todos los capítulos que venían semanalmente de Francia, traducidos al castellano. Sería como tener un internet en tu casa. Todas las los franceses son muy prácticos. Medicina práctica quiere decir eso, praxis médica. Entonces vos veías los síntomas del paciente y te ibas al libro y leías unos cuantos versículos, capítulos, como vos quieras, y vos llegabas a una conclusión de lo que tenía el paciente y cuál era el tratamiento y cuál era la conducta que había que realizar. En eso Mildred era experta. Y yo le daba la sintomatología y ella iba al libro y ahí teníamos perfectamente adecuado y llegábamos a los diagnósticos de la gente. Por eso la gente a mí me consideraba un médico que lo que yo decía era verdad. Pero lo que pasa es que yo cada paciente lo estudiaba y lo leía. ¿Para qué? Para poder saber en realidad qué es lo que tenía. Muchas veces me quisieron llevar de acá a otros lados. Mi familia de San Luis y la familia de mi esposa y mía también me quisieron llevar porque yo tenía allá parientes médicos, clínicas, sanatorios, políticos, diputados, etcétera, y aparte una hermana con muchísimo dinero, con campos extensos y negocios extensos que me querían poner una clínica muy importante, pero yo nunca quise ir. No sé, ese es lo que yo te digo que es esa pegamento a Villa Concepción del Tío, que yo no sé por qué se dio. Y quizás a mí me gustaba de chico el campo, me escapaba a la casa de mi hermana, que tenían tambo, ellos, al lado de la ciudad de San Luis, y yo me subía a los caballos de carrera de mi cuñado y me iba a los potreros a andar y un día se metió una
pata del caballo de una yegua que se llamaba Solterona, de carrera pura, y metió la pata en una bizcachera en un campo de mi cuñado y se quebró la mano, y a mí me dieron unos latigazos en el suelo y encima me había quebrado la columna. Entonces yo te digo que a mí el campo me gusta, los animales me gustan, a mí me gusta ver los caballos, me gusta ver las vacas, me gusta ver el pasto, el olor de la mañana. Entonces yo creo que también lo elegí por un gusto esto, no solo por una vocación, sino que el aroma que tiene el rocío con el pasto de los campos es un aroma que es inconfundible, que a uno a mí me atraía, me subyugaba eso. La gente simple, la gente de una sola faz, que se te entregaban como eran y como son, y que siguen siendo así. Eso es lo que a mí me ha gustado de este pueblo, y por eso yo me he quedado. Y mi esposa me acompañó siempre, siempre, siempre. Fue una gran mujer, una gran madre, mucho mejor que yo en todos los aspectos. Una gran parte de tu vida. Una gran parte de mi vida. Y bueno, después, a pesar de llevarnos muy bien en muchas cosas, a veces el amor se acaba y me separé de ella. Y bueno, ella separada empezó a escribir y escribía muy bien. Se dedicó mucho a sus hijos, al colegio secundario de acá, que todas las alumnas la adoran, las que fueron alumnas de ella, y murió en un accidente, desgraciadamente, de la Ruta 19. Entonces luego después me casé con Claudia, actual esposa, que también tiene muchísimas condiciones, igual que mi primera esposa. No se parece que las hubiera elegido. Mira, me tiene al trote, me hace estudiar, me hace esto, me hace lo otro, en fin. Así que, y le gusta la medicina, así que estoy siempre en la misma salsa. Tengo 3 hijos médicos, una falleció de cáncer de estómago a los 38 años, que es un golpe muy grande que me dio la vida, de la cual aún no me puedo recuperar, y que creo que se fue con su madre porque se amaban. Así que en poco tiempo perdí mi primera esposa y mi tercera hija, mi primera hija mujer, que me dejó 3 nietos que están en Santa Fe. Vivió 7 años en Francia, donde se especializó en diagnóstico por imagen y cáncer de mama. Y ella un día me llama y me dice: papi, tengo un cáncer de estómago. Después, hacía un mes que había comprado su hija Julia. Y bueno, gracias a Dios y la ciencia pudimos tenerla viva un año, porque si no, esos cánceres son muy rápidos. Pero ella, con su mochila de alimento y sin estómago, sin páncreas, sin parte de hígado, sin vaso, sin parte de intestino, ella siguió viviendo porque quería verla cumplir el año, y pudo, cumplió el año, y a los poquitos días ella falleció. Así que he tenido golpes fuertes en todas estas cuestiones. El gobierno militar a mí me pegó muy duro. Me suspendieron del hospital durante 5 años, en el 76, porque yo era, digamos, el único peronista más activista que había acá, y lo sigo siendo. Activista en el sentido de que yo no me escondí nunca. Yo ponía en la ventana de mi casa: no llores por mí, Argentina, que me lo había traído mi hermano de Córdoba, de Alemania, porque era director del colegio alemán, y en las valijas de la embajada podía traerlo, era el gobierno militar. Así que yo, del 76 hasta que entra Alfonsín, yo no pude entrar a ningún edificio público, ni a ninguna repartición pública, ni a ningún hospital público. Acá tampoco podía entrar, porque yo estaba considerado un ala del extremismo sin armas. Es decir, ideológicamente yo era peligroso. Y creo que fui el único acá en la villa, y lo digo con toda honestidad, de que mantuve la idea y no me escondí.
otros yo veía que no hablaban y se escondían, ¿no? Entonces, por eso creo que después de un periodo largo de un intendente que era peronista como yo y muy buena persona, don Ranulfo, yo decidí entrar en política porque pensé que había que modificar muchísimas cosas, sobre todo había nacido mi niña y yo digo, no tiene ni siquiera una pileta para natación. Entonces, por eso comencé con esta carrera política, pero habiendo sido político y habiendo participado fundamentalmente en los gobiernos anteriores. Yo adopté 3 hijos aquí en Villa Concepción y les dije siempre a mis hijos adoptados quiénes eran sus padres y me relacioné mucho con sus padres y ellos se criaron igual que los biológicos. Esa fue una parte de la experiencia que yo traté de hacer acá en Villa Concepción del Tío, es decir, integrarme totalmente a la sociedad, poniendo mi vida de mi esposa y la mía, y ahora de mi esposa actual también, al servicio de la comunidad. Es decir, poca gente creo que logra hacer una simbiosis, es decir, yo me hice villero al tener hijos de acá, de este pueblo. Entonces yo logré con eso tener la sensación en mi vida de que yo también era de la villa. Eso es una cosa que la sigo sintiendo y por eso traté de ser intendente y soy intendente en la actualidad, pero la juventud y la niñez me preocuparon notablemente y me siguen preocupando. Se durmió la noche en el caminito ciego cuando... Después de largos años de trabajo y de varios gobiernos, primero fuimos dispensarios donde se podía operar porque el médico que había estado anteriormente era cirujano, así que yo continué la tarea de él, que en un hospital que lo hizo el pueblo, y fuimos manejándonos con una comisión cooperadora y adquiriendo los elementos fundamentales para poder mejorar la atención. Yo percibía muy poca remuneración privada porque tenía un consultorio particular, pero la gente acá, y en la actualidad pasa lo mismo, es decir, de muy escasos recursos, así que muy poca gente podía pagarme a mí digamos, la atención, pero a mí eso no me interesaba mucho, sino lograr el objetivo que me había puesto, que era tener un centro de salud bien organizado. En los pueblos chicos de la zona es un orgullo, porque tenemos 2.800 habitantes y es dificilísimo mantenerlo abierto. Y estamos haciendo medicina bastante importante, es decir, resolvemos casi el 85% de los problemas de la gente. El 15% lo tenemos que derivar porque es imposible que nosotros podamos resolverlo. Bueno, yo lo que les puedo aconsejar a los chicos, que a mí me dio muy buen resultado, es obedecer a mis padres y a mis abuelos, que tuvieron una influencia muy grande en mi vida. Siempre fui medio rebelde, pero me ponía de noche
a pensar un poco en que lo que me decían algo de verdad y realidad tenían. Y siempre, ahora que soy grande, me doy cuenta de que eso que me decían era la realidad, era lo que me iba a pasar y era lo mejor. Y a mí en ese momento me parecía que no, que mis padres no servían para nada, porque es la rebeldía de la edad y bueno, además tratar de no mentir, de ser transparente en la vida, aun si te equivoques en lo que estás haciendo, no te escondas, mostrar lo que haces, sé honesto en el sentido de ser, conformarte con lo que Dios te manda para subsistir y no avasallar sobre las cosas ajenas, tampoco tener envidia, tampoco tener codicia, el ocio, que es no hacer nada, es la madre de todas las enfermedades posibles que se puedan inventar. Es decir, siempre hay que tener una actividad, alguna cosa, aunque sea un juego. Entonces, es bueno que los chicos y los jóvenes entiendan de que tienen que compartir la mesa sin televisión, la mesa sin mucho barullo de música, y escuchar un poco la palabra de la gente grande, que la gente grande tiene cosas muy hermosas para decir, y que quizás con esta vorágine de la velocidad que tienen los días actuales, no dejan que, ¿cómo podría decirte? No dejan que los jóvenes entiendan el mensaje de los padres.